Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres me manipularon por dinero. Después de 5 años exigen mi herencia. Necesito compartir una situación compleja que está causando gran tensión en mi familia. Les pido paciencia mientras expongo todos los detalles relevantes. Soy Lucas, un joven de 17 años que recientemente heredó una considerable suma de dinero de mi tío abuelo Gabriel, quien lamentablemente falleció el año anterior. El acceso a estos fondos está programado para cuando cumpla la mayoría de edad el próximo año. Mientras tanto, el representante legal de mi tío abuelo administra el fideicomiso. La cantidad es verdaderamente significativa. En las disposiciones testamentarias, el tío Gabriel especificó que el propósito principal era financiar mi educación, aunque me otorgó la libertad de utilizar cualquier remanente según mi criterio después de cubrir los gastos universitarios. La situación se ha complicado porque mis progenitores están ejerciendo presión para que destine estos recursos a financiar su ceremonia matrimonial. Su argumento se basa en que consideran improbable que necesite la totalidad del monto para mi educación. He manifestado mi negativa, fundamentando mi decisión en la prudencia de mantener un respaldo económico para mi futuro. Además de la matrícula universitaria, tendré que afrontar diversos gastos adicionales y considero sensato mantener un fondo de reserva para contingencias. Inicialmente, pensé que mi postura era razonable al declinar financiar su boda, pero su reacción fue de profundo disgusto, dejándome desconcertado sobre cómo proceder. Para contextualizar la situación, mis padres están planeando contraer matrimonio nuevamente entre ellos después de haber estado divorciados durante un lustro. Su historia comenzó en la universidad, donde se conocieron y establecieron una relación que resultó en mi concepción. Tras graduarse, decidieron casarse, pero basándome en mis recuerdos de infancia, puedo afirmar que su unión estuvo lejos de ser dichosa. Aunque desconozco los pormenores de sus primeros años juntos, mis memorias están pobladas de discusiones constantes sobre dificultades económicas. La tensión era palpable en el ambiente doméstico, alternando entre confrontaciones abiertas y períodos de gélida indiferencia mutua. Mi madre, dedicada exclusivamente al hogar, frecuentemente responsabilizaba a mi padre por haber truncado sus aspiraciones profesionales, argumentando que se encontraba confinada en casa debido a mi crianza. Por su parte, mi padre constantemente enfatizaba sus extenuantes jornadas laborales destinadas al sustento familiar. En medio de esta dinámica disfuncional, me sentía como el origen de sus conflictos. Como mecanismo de defensa, desarrollé la habilidad de volverme prácticamente invisible en mi propio hogar, intentando minimizar mi impacto en sus vidas, una conducta que ellos parecían aprobar con su indiferencia. Me esforcé por mantener un rendimiento académico sobresaliente mientras permanecía en silencio en casa, determinado a no convertirme en una carga adicional para ellos. El ambiente familiar era extremadamente desafiante. A pesar de mis esfuerzos por no interferir en su dinámica, el matrimonio culminó en divorcio cuando tenía aproximadamente 12 años, desencadenado por una infidelidad de mi madre. El proceso de divorcio fue particularmente amargo y desagradable. Ambos intentaron manipularme para tomar partido, pero afortunadamente, mis abuelos intervinieron protegiéndome de la mayor parte del drama. La infidelidad, según entiendo, involucró a un antiguo novio de mi madre de sus años escolares. Cuando mi padre descubrió la situación, inició los trámites de divorcio y mi madre abandonó el hogar familiar. Durante ese periodo, mi padre realizó intentos sistemáticos de predisponerme contra mi madre, y posiblemente habría tenido éxito si él mismo no se hubiera sumergido en el alcoholismo y la ira. Con sinceridad, incluso a mis 12 años, podía comprender parcialmente las acciones de mi madre, observando cómo mi padre estaba destruyendo todo a su alrededor. La situación ya era complicada, pero se deterioró significativamente cuando comenzó a llegar ebrio cada tarde. Los fines de semana iniciaba su consumo durante el día, transformándose en una persona irreconocible, dominada por la furia y el comportamiento agresivo. Bajo esta perspectiva, la infidelidad de mi madre, aunque injustificable, resultaba comprensible. No pretendo defender sus acciones, simplemente señalo que ambos progenitores
mostraban profundas deficiencias, lo que me llevó a mantenerme al margen durante el proceso de divorcio. Mi madre también intentó manipularme contra mi padre, solicitando encuentros para almorzar los fines de semana. Sin embargo, en lugar de mostrar interés por mi bienestar emocional durante esta crisis, dedicaba nuestro tiempo a denigrar a mi padre y prepararme para potenciales declaraciones en el tribunal familiar. En ese momento, atravesaban complejas disputas legales sobre pensión alimenticia y custodia, intentando prepararme anticipadamente para posibles testimonios. Ante esta situación, encontré refugio en mis abuelos. Después de algunas semanas, soportando la manipulación de ambas partes, mis abuelos decidieron intervenir. Los padres de ambos bandos se reunieron y confrontaron a sus respectivos hijos, estableciendo que hasta la finalización del divorcio y la determinación de la custodia, residiría con mis abuelos paternos. Esta decisión resultaba práctica también por la proximidad de su residencia a mi centro educativo. Inicialmente, mis padres se resistieron a esta disposición, argumentando sus derechos parentales, pero mantuve mi posición firme y aparentemente para evitar más conflictos, accedieron a que permaneciera con mis abuelos durante la resolución de los procesos legales. El proceso se extendió aproximadamente un año, quizás más, culminando en un acuerdo de custodia compartida, condicionado a que mi padre controlara su consumo de alcohol. Mi madre obtuvo una pensión alimenticia, aunque menor a sus expectativas. Durante el divorcio, mi padre había iniciado su recuperación del alcoholismo, lo que permitió que después de algunos meses comenzara a alternar mi residencia entre ambos hogares. Pasaba 2 semanas con mi padre y el resto del mes con mi madre. Sin embargo, su comportamiento hacia mí apenas cambió, manteniéndose enfocados en criticarse mutuamente más que en mi bienestar. Resultaba paradójico que incluso después del divorcio, su actitud hacia mí permaneciera invariable, y yo continuaba esforzándome por minimizar mi presencia en sus vidas. Para entonces, había perfeccionado el arte de la invisibilidad en presencia de mis padres. Mantuve esta dinámica sin compartirla con mis abuelos para no preocuparlos. Esta rutina se mantuvo durante aproximadamente 3 años, y si mis padres establecieron otras relaciones durante ese periodo, lo desconozco. La aventura de mi madre con su exnovio terminó inmediatamente después de ser descubierta, y ella sostiene que fue un error motivado por su soledad y frustración. Sorpresivamente, el año pasado, mis padres reanudaron el contacto de manera inesperada. Desconozco los detalles o catalizadores de este acercamiento, pero un día mi madre me informó, visiblemente entusiasmada, sobre su reconciliación con mi padre. Sin embargo, años de distanciamiento emocional habían erosionado mi capacidad de involucrarme en sus decisiones. Incluso cuando me comunicaron formalmente su intención de intentar reconstruir su matrimonio, me encontré incapaz de ofrecer una respuesta significativa. El mes pasado, después de un periodo de citas, mi padre propuso matrimonio nuevamente a mi madre, quien aceptó. Mi actitud neutral se mantuvo hasta que surgió su solicitud de financiar la boda con mi fondo educativo. Esta petición marcó un límite infranqueable para mí, considerando que ese dinero representaba el legado personal de mi tío abuelo, con quien mis padres apenas mantenían relación a pesar del parentesco paterno. Paradójicamente, mi padre y él habían sido cercanos durante su juventud, pero ese vínculo se diluyó con el tiempo. Mi relación con el tío abuelo se fortaleció durante mi estancia con mis abuelos, ya que visitaba frecuentemente a mi abuela, su hermana, y desarrollamos una conexión especial. Al no haber formado su propia familia, decidió legarme una suma considerable, destinando el resto de su patrimonio a causas benéficas. La noticia de la herencia me sorprendió gratamente, y me niego rotundamente a que mis padres utilicen estos recursos para su ceremonia matrimonial. En ese momento comenzó su manipulación emocional. Ante mi negativa, iniciaron un discurso sobre sus innumerables sacrificios por mí, cuestionando mi falta de disposición para retribuirles con este pequeño gesto después de todo lo que habían hecho por mí. Mi madre enfatizaba su renuncia profesional para dedicarse a mi crianza, mientras mi padre resaltaba sus interminables jornadas laborales desde su graduación, supuestamente para proporcionarme la vida que deseaba.
Considero profundamente injusta esta argumentación, dado que jamás solicité tales sacrificios, siendo apenas un bebé cuando tomaron estas decisiones. Estas fueron elecciones personales, y conozco numerosos casos de padres que mantuvieron sus carreras o encontraron un equilibrio laboral mientras criaban hijos en circunstancias similares. Podrían haber tomado decisiones diferentes, pero ahora me responsabilizan como si yo hubiera demandado estos sacrificios. Al intentar defender mi posición con estos argumentos, respondieron acusándome de ingratitud y egoísmo. Incluso me tildaron de materialista, aunque jamás he exigido gastos superfluos o innecesarios. Aunque podría haber sido un niño difícil, como evidencian mis explicaciones previas, siempre intenté minimizar mi impacto en sus vidas, incluso en el aspecto económico. Cuando alcanzaron cierta estabilidad financiera, las memorias de sus constantes disputas por dinero durante mi infancia me habían marcado profundamente. Esta experiencia me enseñó a limitar mis solicitudes económicas, incluso en épocas de prosperidad. Deberían haber comprendido lo inapropiado de solicitar a su hijo adolescente que financie su boda. Los últimos días han sido extremadamente tensos. Después de una acalorada discusión hace 2 días, asumí que habían desistido al no mencionar nuevamente el tema. Sin embargo, me equivoqué cuando decidieron exponer el asunto frente a toda la familia durante la cena. Durante la celebración del cumpleaños de mi abuelo, aprovecharon el momento del postre para introducir el tema de la boda y mencionar casualmente mi negativa a contribuir económicamente a pesar de mi reciente herencia, criticando la ingratitud de la generación actual. La situación me resultó profundamente incómoda, pues no deseaba que este asunto se ventilara públicamente. Pero ya era tarde. Aparentemente, esperaban que la familia los respaldara y me aleccionara sobre mi supuesto egoísmo. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mis abuelos los reprendieron inmediatamente frente a todos los presentes. Se mostraron indignados por la osadía de mis padres al solicitarme financiamiento para su boda, considerando que ambos son adultos económicamente activos, incluyendo a mi madre, quien había comenzado a trabajar tras el divorcio al no poder subsistir únicamente con la pensión alimenticia. Ya no podían argumentar limitaciones económicas basadas en un único ingreso. Mis abuelos enfatizaron que, incluso si enfrentaban restricciones financieras, era completamente inapropiado solicitar mi ayuda. Sugirieron que podrían realizar una ceremonia íntima y modesta, considerando que era su segunda boda. No necesitaban convertirlo en un evento ostentoso nuevamente, razón por la cual mis abuelos también habían declinado financiarlo. Comprendí entonces que se habían dirigido a mí después de que mis abuelos rechazaran su solicitud. Ante la reprimenda de mis abuelos, mis padres adoptaron una postura defensiva en lugar de retractarse, argumentando que no pretendían utilizar la totalidad de mi fondo educativo, sino solo una porción, considerándolo una expectativa razonable hacia su único hijo después de nuestras experiencias familiares. Llegaron al extremo de expresar su conmoción por mi falta de iniciativa para ofrecer apoyo económico espontáneamente, sugiriendo que un hijo considerado no habría esperado a que se lo solicitaran, conociendo su reciente acceso a recursos significativos. Las expresiones de los demás presentes revelaban su desacuerdo con mis padres, quienes permanecían obstinados en su posición. Esta actitud exacerbó aún más la molestia de mis abuelos, derivando en una discusión que escaló rápidamente a una confrontación familiar generalizada. Mis padres mostraban una agresividad injustificada, y cuando otros familiares intentaron mediar solicitándoles que se tranquilizaran, reaccionaron con mayor hostilidad. Profundamente ofendidos, decidieron retirarse, esperando que yo los acompañara, a pesar de mi deseo de permanecer con mis abuelos. Les comuniqué que podían marcharse si lo deseaban, pero que yo regresaría por mi cuenta cuando lo considerara oportuno. Aunque visiblemente indignados por mi respuesta, afortunadamente no prolongaron la confrontación y se retiraron en silencio. Posteriormente, aproveché para conversar privadamente con mis abuelos, expresándoles mi deseo de mudarme con ellos.
La experiencia de crecer con mis padres había sido suficientemente desafiante. Yo deseaba continuar en ese ambiente porque me encontraba agotado emocionalmente de lidiar con ellos, y acababan de presenciar directamente su comportamiento irrazonable y egoísta. No fue necesario elaborar extensamente sobre mis motivos para no querer permanecer con mis padres. Mis abuelos accedieron inmediatamente, ofreciéndome la posibilidad de mudarme esa misma semana y asegurándome que su hogar siempre estaría abierto para mí. Una vez tomada esta decisión, regresé a casa con cierto optimismo. Al llegar, mis padres me confrontaron inmediatamente, expresando su profunda molestia por mi silencio durante el ataque familiar. Estaban furiosos porque no intervine en su defensa ni intenté reivindicar su reputación, mientras mis abuelos y demás familiares los señalaban como villanos por solicitarme una contribución económica para la boda. Les respondí con franqueza que no defendí su posición porque consideraba que no lo merecían. Compartía la perspectiva de mis abuelos y el resto de la familia y no podía negar la validez de sus argumentos. Esta respuesta intensificó su enojo, desencadenando una avalancha de insultos y maldiciones hacia mí. Estaba dispuesto a ignorar la situación, consciente de mi próxima mudanza con mis abuelos. Sin embargo, mi madre declaró que si no podía simular ser una familia feliz con ellos y mostrar respeto por sus sacrificios, entonces no tenía derecho a permanecer bajo su techo, exigiéndome que me marchara inmediatamente. Aparentemente, esperaba que regresara suplicando perdón al no tener otro lugar donde refugiarme, desconociendo mi conversación previa con mis abuelos. Aunque experimentaba una intensa rabia, decidí no otorgarles la satisfacción de una reacción emocional. Simplemente me encogí de hombros, subí a mi habitación, empaqué mis pertenencias esenciales y partí sin mirar atrás. Desde entonces, he encontrado refugio con mis abuelos, quienes me han recibido con extraordinaria calidez y apoyo. Sin embargo, al enterarse mis padres de mi mudanza, han inundado nuestros teléfonos con innumerables mensajes expresando su sentimiento de traición. Sus comunicaciones hacia mis abuelos se centran en la injusticia de la situación, argumentando que, como su hijo, debería regresar con ellos y acusando a mis abuelos de fomentar mi huida del hogar por asuntos triviales. No comprendo cómo pueden catalogar esto como una huida, considerando mi proximidad a la mayoría de edad. Me considero perfectamente capaz de decidir sobre mi lugar de residencia. En cuanto a la trivialización de mis motivos, discrepo completamente. Mi partida responde a la imposibilidad de continuar tolerando su comportamiento insoportable, habiendo alcanzado mi límite de resistencia. Sus mensajes hacia mí se centran en expresar su ilusión truncada de celebrar su reunión y segundo matrimonio con mi participación, visualizando un nuevo comienzo familiar, pero lamentando que he destrozado sus expectativas con mi abandono, manifestando un profundo sentimiento de traición. Su dramatismo resulta excesivo y originalmente planeaba abstenerme de responder, hasta que recibí un mensaje de mi madre anoche expresando su profunda decepción por mi comportamiento y su incredulidad ante mi decisión de alejarlos. Su manera de presentar la situación como una elección personal mía, ignorando su papel en forzar mi partida, me pareció especialmente injusta. Le respondí enfáticamente que la responsabilidad no recaía en mí. Tanto ella como mi padre habían demostrado ser padres deficientes y ahora enfrentaban las consecuencias naturales de sus acciones. Su egocentrismo constante invalidaba cualquier expectativa de mi pronto retorno. Además, señalé que su enojo actual se basaba principalmente en la imagen negativa que proyectaba mi partida, no en una preocupación genuina por mi bienestar. Incluso antes de este incidente, su repentino interés en interactuar conmigo coincidió sospechosamente con mi herencia y su deseo de utilizarla para la boda. De lo contrario, habrían mantenido su habitual indiferencia hacia mí, una verdad incómoda pero innegable. Procedí a bloquear su número, pero posteriormente recibí un mensaje de mi padre desde un número temporal, expresando que mis palabras resultaron profundamente hirientes y que mi madre no había cesado de llorar desde mi partida. Agregó que él también experimentaba un profundo malestar,
sugiriendo que si no podía percibir su dolor, quizás era yo quien demostraba un excesivo egocentrismo e incapacidad para empatizar con otros, no ellos. Frente a esta situación, consideran inadecuado mi comportamiento al expresar a mis padres su falta histórica de preocupación por mí después de abandonar el hogar. Actualización 1. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por todos los comentarios y perspectivas compartidas. Después de un período de reflexión profunda, puedo afirmar con certeza que no experimento remordimiento alguno por mis acciones. ¿Cómo podría? Por primera vez en todos estos años, he logrado distanciarme de un ambiente tóxico y esta libertad me llena de una alegría genuina. Aunque intentara, me resultaría imposible sentir culpa por esta decisión. Ha transcurrido una semana desde mi partida y cada día refuerza mi sensación de liberación personal. Tomé la decisión de bloquear toda comunicación con mis padres después del último mensaje de mi padre, principalmente porque no encuentro valor en mantener un diálogo vacío. No están demostrando un verdadero arrepentimiento ni ofreciendo disculpas sinceras por sus acciones pasadas, lo cual hace innecesario mantener estos canales de comunicación abiertos. Sus últimas comunicaciones revelaban una preocupación superficial centrada únicamente en las apariencias familiares. Les angustiaba ser percibidos como progenitores tan deficientes que su único hijo optó por distanciarse voluntariamente. Sin embargo, esta es precisamente la realidad de la situación, un hecho que el círculo familiar ya ha comenzado a asimilar. Respondiendo a las numerosas inquietudes sobre la aparente pasividad de mis familiares ante el abandono emocional que sufrí, debo aclarar que la situación era considerablemente más compleja. Aunque mis abuelos contemplaron la posibilidad de solicitar mi custodia legal, comprendían que mis padres se habrían opuesto férreamente, generando un conflicto legal prolongado que solo habría agravado la tensión familiar. He mantenido conversaciones profundas con mis abuelos sobre este tema y comprendo que su aproximación cautelosa fue la más prudente dadas las circunstancias. No albergo resentimiento alguno por sus decisiones. En cuanto a la situación actual con mis abuelos, continúan recibiendo un flujo constante de mensajes y correos electrónicos de mis padres, aunque han optado por no revisarlos al identificar que todos giran en torno a mi situación. La frustración de mis padres se centra en acusar a mis abuelos de fomentar mi distanciamiento, tratando mi comportamiento como una rebeldía infantil que está siendo inadecuadamente recompensada, ignorando por completo mi capacidad de discernimiento y autonomía en la toma de decisiones. Mis abuelos paternos han decidido mantener los canales de comunicación abiertos, considerando excesivo un bloqueo total y manteniendo la posibilidad de contacto en caso de emergencias genuinas, una postura que puedo comprender desde su perspectiva. Sin embargo, mis abuelos maternos han adoptado una posición más radical, cortando completamente la comunicación con mi madre y condicionando su restablecimiento a mi eventual perdón. Han llegado incluso a declinar su asistencia a la boda, una decisión que indudablemente afecta emocionalmente a mi madre. No obstante, como suele decirse, cada uno cosecha lo que siembra. Actualización 2. Han transcurrido 3 meses desde mi partida del hogar familiar. Aproximadamente 2 semanas después de mi última actualización, mis padres cesaron sus intentos de comunicación con mis abuelos. Durante este periodo, he experimentado una tranquilidad que me ha permitido adaptarme satisfactoriamente a mi nueva vida. La convivencia con mis abuelos ha resultado inmensamente positiva. Su genuino interés y preocupación por mi bienestar representan un marcado contraste con mi experiencia anterior. Sin embargo, hace unos días experimenté un encuentro inesperado. Al regresar de mis actividades escolares, encontré a mis padres esperándome en casa de mis abuelos. Su reacción inmediata fue envolverme en un abrazo silencioso mientras dejaban fluir sus lágrimas. La sorpresa del momento me dejó momentáneamente sin palabras. Posteriormente, mis abuelos me informaron que mis padres habían llegado apenas minutos antes de mi retorno, con la intención declarada de llevarme de vuelta, argumentando que el tiempo transcurrido desde nuestra disputa era suficiente para superar los desacuerdos. Con firmeza pero serenidad,
Les comuniqué que no me encontraba dispuesto a regresar y que su visita resultaría infructuosa. A pesar de su visible descontento, intentaron apelar a los vínculos familiares, sugiriendo la imposibilidad de mantener un distanciamiento permanente hacia mis progenitores. Me vi obligado a clarificar que mi decisión no emanaba de un sentimiento de enojo persistente, sino de la simple realidad de que mi bienestar emocional era considerablemente mayor bajo el cuidado de mis abuelos. Tras varios minutos de debate infructuoso, reafirmé la inmutabilidad de mi decisión. La respuesta de mi padre fue recurrir a amenazas legales, manifestando con evidente hostilidad su intención de forzar mi retorno mediante intervención jurídica. En ese momento, mis abuelos se vieron obligados a intervenir, recordándoles mi proximidad a la mayoría de edad y la consecuente imposibilidad legal de forzar mi residencia contra mi voluntad en cuestión de meses. Esta observación desencadenó una reacción violenta en mi padre, quien comenzó a increpar agresivamente a su propio progenitor, degenerando la situación en otro enfrentamiento familiar. La tensión escaló hasta tal punto que mis abuelos se vieron forzados a expulsar físicamente a mis padres de la propiedad debido a su negativa a abandonar voluntariamente el lugar. Lo más desalentador de este episodio fue constatar que, incluso después de tanto tiempo, permanecen incapaces de comprender la situación. Durante toda su visita, no expresaron ni un atisbo de arrepentimiento o disculpa. Aunque intenté no rumiar sobre el incidente, la necesidad de procesar esta experiencia me lleva a compartirla aquí. La desagradable naturaleza del encuentro, aunque perturbadora, simplemente reafirma el patrón de comportamiento característico de mis padres. Resulta desconcertante su insistencia en recuperar mi presencia, cuando evidentemente carecen de verdadero remordimiento, presagiando un retorno inevitable a sus patrones de negligencia y maltrato emocional. Sinceramente, espero que este episodio les sirva de lección definitiva y nos permita mantener la distancia que he establecido. El agotamiento emocional que genera su drama constante ha sobrepasado mis límites de tolerancia. Su dificultad para respetar mi espacio resulta particularmente incomprensible considerando la histórica ausencia de un vínculo emocional significativo. Mantengo la esperanza de que este represente el último enfrentamiento sobre el tema, pues el desgaste emocional resulta abrumador. La situación no solo me afecta personalmente, sino que también genera en mí un sentimiento de culpabilidad por exponer a mis abuelos a estas tensiones innecesarias. Actualización 3. Mis padres celebraron su matrimonio la semana anterior, un acontecimiento que tomó por sorpresa a toda la familia. Según la información que manejábamos, habían programado la ceremonia para mediados del próximo año. Sin embargo, apenas 6 meses después de mi última actualización, decidieron adelantar sus planes matrimoniales. La celebración fue notablemente selectiva en cuanto a invitados, un círculo reducido, compuesto principalmente por amistades cercanas y parientes distantes. Optaron por una ceremonia íntima, aparentemente adaptándose a las circunstancias y renunciando a la grandiosa celebración que inicialmente contemplaban. Como era previsible, tanto mis abuelos como yo quedamos excluidos de la lista de invitados. De hecho, solo tomamos conocimiento del evento cuando las fotografías comenzaron a circular en plataformas sociales, llegando a nosotros a través de terceros que consideraron pertinente informarnos. Con toda sinceridad, les expreso mis mejores deseos para esta nueva etapa. Genuinamente, me complace que hayan reconectado entre ellos, y permitiéndome un momento de humor negro, esto significa que otras personas se verán libres de sus dinámicas disfuncionales. Espero de corazón que esta vez alcancen una felicidad más auténtica en su matrimonio. Incluso si no lo logran, al menos puedo encontrar cierta paz en la certeza de que sus conflictos nunca fueron realmente consecuencia de mi existencia.